Saludo en la línea telefónica al doctor en ciencias Jorge Rojas Serrano. Él es jefe del Servicio de Reumatología del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesor del curso Maestría Doctorado en Ciencias Médicas de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor, ¿qué tiene que ver la artritis reumatoide con enfermedades respiratorias o pulmonares? ¿Qué tal? Muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes. Un Igualmente. saludo a su auditorio. Mire, es una pregunta muy interesante. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune. Esto quiere decir que nuestro sistema inmunológico se confunde y empieza a atacar nuestras articulaciones. Sin embargo, un concepto erróneo que mucha gente tiene es que solamente afecta a las articulaciones, pero por el contrario, es una enfermedad sistémica. Y uno de los órganos más afectados son los pulmones. De hecho, el 8% de los pacientes con artritis reumatoide, si lo pasamos, es prácticamente 1 de cada 10, tiene importantes manifestaciones pulmonares y se ha asociado, si es que un paciente tiene estas manifestaciones pulmonares, a mal pronóstico. Afortunadamente, en los últimos 10 años, el pronóstico de este grupo de pacientes ha mejorado de manera considerable y eso es una excelente noticia para este grupo de pacientes. Oiga, Doc, ¿y qué se puede hacer para prevenirlo si ya se sabe quién tiene reumatismo, pero aún no le afecta en sus pulmones? ¿Qué debe hacer? En los últimos 10 años, un grupo de investigadores de Estados Unidos, el doctor Jeffrey Sparks, publicó un artículo en el cual se encontró que el control estricto de la artritis reumatoide disminuye considerablemente el riesgo de padecer enfermedad pulmonar intersticial asociada a artritis reumatoide. Entonces, en otras palabras, cuando un paciente lleva un control adecuado de su enfermedad, acudiendo regularmente a sus citas y llevando a cabo su tratamiento médico, se disminuye de manera considerable el riesgo de padecer estas manifestaciones pulmonares de la artritis reumatoide. Oye, A pesar de eso, sí. existe un pequeño grupo de sujetos que a pesar de tener un buen control, van a terminar presentando la enfermedad. Sin embargo, se ha identificado que con el uso de fármacos para manejar a la artritis reumatoide se retrasa la aparición. Ya. Esto es debido a que se han identificado factores genéticos claramente asociados con el riesgo de tener enfermedad pulmonar intersticial. Sin embargo, aún en esas personas que tienen esos factores genéticos, el control adecuado de la artritis reumatoide llega a retrasar por un periodo de 6 años la aparición de la enfermedad pulmonar intersticial. Entonces, resumiendo su pregunta, que es extraordinariamente relevante, Gracias. es el control de la enfermedad. El control de la enfermedad por parte del médico reumatólogo o, en su defecto, del médico internista. Oiga, ¿y la paridad o paralelismo de estas dos enfermedades es por vía celular o cómo puede llegar a...? Bueno, de hecho es una pregunta extraordinariamente interesante. En primer lugar, fíjese que es extraordinariamente heterogéneo el cuadro clínico y las características de la enfermedad pulmonar intersticial. El principal grupo de pacientes con enfermedad pulmonar intersticial en artritis reumatoide es un patrón de daño pulmonar que se conoce como neumonía usual. Neumonía usual es en realidad un anglicismo, viene de neumonía común y es un término robado de la neumología que se refiere a que desde el punto de vista histológico, o sea, desde el corte de patología de los pulmones, es prácticamente idéntico al de otra enfermedad, que es el de la fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, en este grupo de personas que tienen la neumonía usual, comparten la genética de la fibrosis pulmonar idiopática, que es un gen que se conoce como la variante promotora de MUC5B. Y entonces los pacientes con artritis reumatoide que tienen esta variante promotora tienen el mismo daño pulmonar que los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, pero con inflamación.
Es una respuesta, entiendo, compleja, pero lo que pasa es que la pregunta es bastante muy bien elaborada y difícil, ¿no? Ese es el grupo más grande de pacientes con artritis reumatoide y enfermedad pulmonar intersticial. Sin embargo, existen otros grupos en los cuales, por ejemplo, tienen algo que se conoce como neumonía intersticial no específica y otro grupo que se conoce como neumonía organizada. Y hay otro pequeño grupo que se conoce como neumonía linfoidea. Bueno, en este último grupo es más bien el sistema inmunológico produciendo un proceso inflamatorio. Y generalmente estos pacientes que acabo de nombrar, que tienen los últimos grupos que mencioné, responden muy bien al tratamiento con corticosteroides y con algunos fármacos modificadores de la enfermedad. Ahí, para poder identificar exactamente en qué patrón está, se hace un trabajo en conjunto entre médicos especialistas en imagen, neumólogos y reumatólogos para poder identificar perfectamente al paciente. Este paciente tiene una neumonía usual, secundaria, artritis reumatoide, porque difiere mucho el tratamiento. En este grupo de pacientes que tienen más fibrosis, se beneficiaría de un tratamiento conjunto de la actividad de la artritis reumatoide más fármacos antifibrosantes. Y en los segundos grupos, de neumonía intersticial no específica, neumonía organizada, linfoidea, etcétera, generalmente se tiene el concepto de que responden bien, única y exclusivamente, a fármacos modificadores de la enfermedad con corticosteroides. Oiga, Doc, y entonces una persona que tenga reumatismo y tenga problemas respiratorios, ¿con cuál de todos estos especialistas debe acudir primero? Creo que el orden de los factores no altera el producto, pero sí, un paciente con enfermedad reumatológica debe de ser vigilado regularmente por su reumatólogo y en caso de presentar síntomas pulmonares, bueno, inmediatamente referirlo con su reumatólogo, pero también el reumatólogo generalmente debe de trabajar en conjunto con médicos especialistas en neumología e imagen. Ya. La medicina cada día se está haciendo más compleja, o sea, en realidad cada día se trabaja más en equipo. Y, por ejemplo, allá en Aguascalientes hay grupos de médicos reumatólogos y neumólogos y especialistas en imagen que han estado trabajando en conjunto y entonces, de hecho, tuve muy recientemente la oportunidad de acudir a dar una plática ahí a su bella ciudad e interactuar con este grupo de especialistas, ¿no? Qué bien. Doctor, pues agradezco mucho tu entrevista vía telefónica. Me pregunta aquí Rosalba Naya dónde se localiza el doctor. Pues está en la Ciudad de México, ahí en el servicio de reumatología del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Ahí es donde lo pueden encontrar. Exactamente, sí. Correcto. Muchas gracias, Doc. Al contrario, muchas gracias por los minutos. Buen día. Igualmente, un abrazo.